Hola, ¿qué tal familia SEA? Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Activo. En este video vamos a platicar acerca de todo lo que debes de conocer sobre el tema número 2 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que estaremos trabajando en agosto de 2026. Específicamente acerca del codiseño del programa analítico y todavía, bueno, este tema se centra en la lectura de la realidad. Así que para poder realizar esta revisión, ciertamente vamos a revisar las mismas orientaciones, todo el contenido, toda la información. También vamos a utilizar nuestro encuadre, que ya aparece toda la fase intensiva en un solo lugar para tener una guía práctica acerca de lo que vamos a realizar durante todas las sesiones. Y también tenemos en esta ocasión 3 diferentes productos contestados para que tengas los mejores materiales. Y recuerda que, bueno, las respuestas no son perfectas. Aquí buscamos apoyar para que los coordinadores orienten a sus compañeras y compañeros. Ciertamente, para este apartado también vamos a realizar 2 diferentes juegos interactivos que, bueno, el primero es el de verdadero o falso, con esta vamos a iniciar la sesión, y el segundo, bueno, es un póker. ¿Qué tanto conoces sobre el programa analítico? Con este juego ya estaremos cerrando el video de este día. Ojo familia SEA, ciertamente va a ser extenso porque ya también tenemos el ejemplo de lectura de la realidad. Sale, esta es completamente de regalo, está dentro de la tienda en línea. Ahorita te voy a platicar más detalles. Ojo, no lo voy a revisar todo porque son 38 páginas, pero te voy a dar la idea general y recuerda que también incluye 20 instrumentos, 20 formatos listos para imprimir que también pueden utilizar para su propia lectura de la realidad. De la misma manera, tenemos un resumen acerca de la lectura de la realidad, el punto de partida del programa analítico y del programa de mejora continua. A través de 8 preguntas, pues nos da información muy valiosa acerca de por qué es importante, por qué es necesario realizar esta actividad para nuestra escuela. Así que, familia SEA, ya lo sabes, la gran mayoría de nuestros materiales son completamente de regalo. Los encuentras en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, te enviamos un enlace directo. Y bueno, en este apartado vas a encontrar todos los materiales de la fase intensiva. Igual, si compras algo, ayudas al canal. Y al final te voy a platicar cómo hacer la descarga de los regalos que tenemos para todos ustedes, que la verdad es que son muchísimos y esperemos que sean de mucha utilidad. ¿Sale? Tenemos la carpeta completa para el tema número 1 y 2. Y bueno, si la compras, nos ayudas muchísimo a seguir haciendo materiales para todas y todos. Así que vamos, familia SEA, con este encuadre y vamos a ver que el tema número 2 nos habla acerca del codiseño del programa analítico. Específicamente el primer plano, lectura de la realidad. Aquí el propósito específico para este tema es reconocer las características del codiseño de la lectura de la realidad desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana e identificar situaciones, problemas, acontecimientos, características del contexto e intereses de niñas, niños y adolescentes que permitan organizar la enseñanza e impulsar la mejora continua. La verdad es que sí está muy interesante. En esta ocasión sí vemos que las orientaciones están mucho mejor construidas y vamos a partir de acá un juego interactivo, ¿sale? Ya recordemos, más o menos, dependiendo de la organización de cada quien, estaríamos entrando a la segunda sesión. Ya no lo dividen por sesiones porque ya es una tarea que vamos a destinar nosotros, ¿no? Es una actividad que nosotros vamos a pensar, vamos a organizar, vamos a definir. Aquí el juego es verdadero o falso, mitos sobre la lectura de la realidad. Vamos a darle clic aquí para jugar. Los juegos interactivos están dentro de la carpeta completa y recuerda que necesitamos conexión a internet para jugarlos. En este falso y verdadero es más o menos como el juego del Pac-Man. Aquí aparecen abajo frases muy resumidas y nosotros tendremos que usar el ratón o también el teclado para navegar. La lectura de la realidad termina en la fase intensiva. Esto es completamente falso. ¿Sale? Ojo, son 12 enunciados. La idea es darle variabilidad. Aparecen las oraciones de manera al azar y bueno, tendremos que estar muy atentos a ver qué aparece. Dice por acá, una suposición es una evidencia, ¿no? Y esto se remarca mucho en toda la documentación de la nueva escuela mexicana, que esto es completamente falso, ¿no? Aquí hablamos de un aspecto mucho más amplio. Y recuerden, la lectura de la realidad es el diagnóstico que hemos hecho toda la vida.
O sea, no es una actividad netamente nueva, es algo que siempre hemos hecho como maestras y maestros. Sin embargo, algo valioso de la lectura de la realidad es que lo amplía hasta las comunidades en las que estamos inmersos, las maestras y los maestros. Leer la realidad permite comprender lo que ocurre en la escuela. Entonces, aquí el juego interactivo puede pasar, ya sea que una pelotita, o podamos decir por número de lista de las compañeras y los compañeros, o mira, tú léelo y maneja y yo te voy a decir cuál es la respuesta que creo. Bueno, aquí cada quien ya tiene que mostrar liderazgo, ¿no? En la forma en que vamos a utilizar estos juegos interactivos. Por ejemplo, este último, que ya aquí me voy a equivocar a ver qué pasa. El diagnóstico socioeducativo es una conclusión definitiva. ¿Qué pasa si le pongo verdadero? Bueno, me equivoqué, o sea, no es una conclusión definitiva. Me atraparon, también me quitaron una vida, pero el juego continúa, ¿sale? Reitero, en total son 12 enunciados. Hasta aquí la dejamos para que veas qué tanto, ya cuando lo descargues el juego, ya cuando lo tengas, pues lo puedas orientar para las compañeras y los compañeros y también divertirnos juntos, ¿sale? En ese sentido, familia SEA, vámonos con esta parte que aparece dentro de las mismas orientaciones, ¿sale? Ya leímos el contenido, los propósitos y nos habla acerca de la nueva escuela mexicana, pero específicamente acerca del plan de estudios. Aquí se menciona que el plan de estudios implica un cambio de paradigma en la manera de concebir, construir y desarrollar el currículo, al articular una visión nacional con el reconocimiento y la valoración de la diversidad que caracteriza a México, nuestro país. Esto ciertamente sí lo veo interesante, sí lo veo como algo apropiado y que realmente sí refleja lo que está mencionando el Plan de Estudios 2022, que ciertamente encontramos muchas incoherencias, muchas situaciones que no son acordes a la realidad, pero esto sí, porque sí hay una total autonomía para poder lograr esta contextualización del aprendizaje y el codiseño, que son fundamentales en nuestro programa analítico, ¿no? Y todo va a partir de la lectura de la realidad. Aquí se busca una educación humanista, inclusiva, pertinente y contextualizada, misma que solo puede concretarse con el proceso de codiseño del programa analítico a cargo de nosotros mismos. Recordemos, existen tres planos. El primero, pues, es la lectura de la realidad, que es el tema que trabajaremos. El segundo y el tercero, pues, es la contextualización y, en su caso, el codiseño. Y ya el tercer plano lo manejan como la formulación del programa analítico, ¿sale? Que si nos damos cuenta en el encuadre, se atienden, se trabajan en el tema número 3, que es el video que vamos a lanzar posteriormente. Igual, si te suscribes y dejas un me gusta, de aquí también te va a llegar la información cuando subamos un nuevo video, un nuevo material, o también cuando tengamos un en vivo y estemos pues platicando juntos, ¿no? Así que suscríbete para que tengas toda esa información. Algo que sí quiero dejar en claro es de que de pronto la misma Secretaría de Educación Pública ha complejizado toda esta parte de los tres diferentes planos, porque existen diferentes versiones acerca de los planos. Uno están desde los programas sintéticos. Esta lectura que aparece de aquí es con base en los programas sintéticos que manejan la contextualización como un segundo plano y la formulación del programa analítico como el tercer plano. En otras versiones, en el libro para la maestra y el maestro, que sin recetas, manejan que el tercer plano no es la formulación del programa analítico, sino el codiseño. Esto también se ve en los documentos de la Mejor Edu. Entonces, la misma secretaría tiene diferentes versiones de cómo se conciben los tres diferentes planos. Ciertamente, dentro de este material, pues vamos a seguir con la misma lógica porque es a través de los programas sintéticos que nosotros también lo estamos mencionando aquí en este resumen que de pronto, pues, no es creado por la misma secretaría, nosotros lo hemos elaborado, es completamente de regalo un PDF y bueno, al final aparecen las referencias que consultamos para elaborarlo. La idea es brindarte los mejores materiales para que tengas el consejo técnico escolar más productivo, más fácil también, menos estresante y que se logre el mejor resultado, ¿no? En ese sentido, pues hablamos acerca de esta primera lectura de la realidad. Dice por acá que en la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, la lectura de la realidad es un proceso que sustenta en el pensamiento crítico y el diálogo como herramientas fundamentales para comprender y transformar el entorno. Para ello se requiere el pensamiento crítico, la problematización de los desafíos que enfrentan en la escuela, la escucha, el diálogo e intercambio. El punto de partida indispensable pues es esta lectura de la realidad, así como el desarrollo de la conciencia crítica, ¿sale? En ese sentido,
vamos a ver que aquí ya aparece el primer producto que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Y dice por acá, bueno, aquí vamos a tener el producto, que de hecho aquí están también los que trabajamos anteriormente del tema número 1. Bueno, están juntos con los del tema número 2. Ojo, aquí aparece, por ejemplo, los formatos listos para descargarse, imprimirse. Contienen el tema, el propósito, el producto en orden secuencial pues, del total de la fase intensiva. Y vamos a ver que existen dos versiones, una en limpio, así para que lo imprimas y lo puedan trabajar, y la otra, tal cual, ya contestada para los coordinadores, ¿sale? Y aquí se les propone reflexionar en torno al proceso de codiseño y la manera que la han incorporado a su trabajo pedagógico a partir de los siguientes ejes de análisis, ¿sale? Y es lo que estábamos leyendo hace un momento, los ejes de análisis que están por acá, ¿no? Y que aparecen en esta situación. ¿Cómo fue nuestra experiencia al construir el programa analítico durante el ciclo escolar anterior? Si es que existió o qué antecedentes tenemos, qué elementos consideramos, qué avances logramos y qué desafíos enfrentamos. ¿De qué manera incorporamos las características del territorio en nuestro programa analítico? ¿Cómo contextualizamos los contenidos? Atendimos la diversidad, recuperamos los saberes comunitarios y fortalecimos el vínculo entre la escuela y la comunidad. Cómo vinculamos el programa analítico con la planeación didáctica, que de hecho el libro Sin Recetas para la maestra y el maestro menciona que es un plano que no es plano y bueno, ahí sí está medio revuelto. Finalmente, el programa analítico va a dirigir la planeación didáctica, que es lo más importante que tendremos que tener presente. Y sobre todo, pues aquí se incorporan el uso de los libros de texto gratuito. ¿Qué beneficios ha aportado el programa analítico al aprendizaje de nuestros estudiantes y al trabajo colegiado? Entonces, aquí aparece toda la información, todos los elementos. Y ojo, después de este apartado, pues ya vámonos con nuestro resumen, que quedan pendientes, ojo, dos productos más, pero los vamos a trabajar en un momento porque lo del resumen da mucha más claridad, creemos nosotros. Falta todavía un juego interactivo y vamos a también trabajar con este ejemplo de la lectura de la realidad, ¿sale? Primero lo teórico y después vámonos a lo práctico. En ese sentido, aquí vemos que la lectura de la realidad, el punto de partida del programa analítico y del programa de mejora continua, es decir, son pues dos procesos que nacen de la lectura de la realidad. Ojo, son 8 diferentes preguntas y buscamos que sean lo más prácticas posibles, ¿no? Dentro de cada pregunta aparecen algunos elementos donde también incorporamos por acá una escuela que es un ejemplo, ¿sale? Conversemos, que son preguntas que podemos hacernos como colectivo escolar y una idea para recordar es básicamente el resumen de lo que se está platicando en esta pregunta. Vamos con la número 1. ¿Qué significa leer críticamente la realidad de nuestra escuela? Y aparece lo siguiente. Leer la realidad consiste en observar lo que ocurre en nuestra escuela, relacionar condiciones, escuchar distintas voces y formular preguntas que permitan comprender cómo y por qué se presenta una situación. Una mirada crítica también cuestiona las ideas que damos por ciertas. A lo mejor son inercias que ya hemos vivido durante mucho tiempo y nunca nos hemos cuestionado. Expresiones como las familias no se interesan, este grupo no puede o siempre ha sido así, pueden cerrar el diálogo antes de analizar las evidencias. Problematizar implica poner esas explicaciones a prueba, reconocer la participación de la propia escuela y evitar culpabilizar a estudiantes, familias o maestros. Aquí más que buscar culpables, tendremos que buscar soluciones, ¿sale? La realidad no contiene únicamente carencias, también incluye capacidades, saberes comunitarios, vínculos, experiencias docentes, recursos y posibilidades de transformación. Por ello, una lectura útil pregunta tanto qué limita el aprendizaje y el bienestar como qué fortalezas pueden ayudarnos a avanzar. Aquí una tabla sobre lo que es describir la realidad en contraste sobre lo que es leer auténtica y críticamente la realidad. Aquí el punto de comparación es obviamente ubicarnos en el lado derecho, ¿no? Buscar si lograr una lectura crítica de la realidad. Por ejemplo, cuando se describe la realidad, pues se enumeran características o problemas. La lectura crítica es relacionar condiciones, evidencias y voces. Es decir, cómo una situación impacta a la otra y por ende al aprendizaje que se va a lograr. Acá describir la realidad, explicar desde una sola opinión.
Y en la lectura crítica, contrastar interpretaciones y formular preguntas. Es decir, nunca vamos a estar satisfechos ciertamente con todo lo que podamos lograr en este análisis. Ciertamente tenemos que delimitar un tiempo porque nuestra tarea no es siempre leer la realidad para fines de un documento, para fines de un proceso técnico, que de pronto esto sí se le olvida a la Secretaría. No, se elabora mucho material, mucha información, muchas decisiones que como si solamente trabajáramos en un diagnóstico. Y realmente es un diagnóstico, sí, que inicia y tiene que terminar porque atendemos estudiantes, padres de familia, toda la parte administrativa, y esto no se acaba. Por lo tanto, sí es interesante de todos modos hacer un contraste en lo que está sucediendo y qué preguntas me van a ayudar a continuar investigando. Aquí, en el primero, buscar responsables externos y en el segundo, reconocer causas diversas y la participación de la escuela. O sea, de todo lo que está sucediendo, qué no me toca y qué sí me toca. Tendremos que tener muy claro eso. Describir la realidad, observar solo dificultades y leer críticamente, también identificar fortalezas y posibilidades. En ese sentido, vemos algo mucho más amplio. En la escuela puede verse así, es el ejemplo. En la primaria Benito Juárez, el colectivo observó interrupciones frecuentes en el servicio del agua. En lugar de concluir que todo se debía al descuido de las familias, revisó registros, escuchó a estudiantes y familias e identificó factores de infraestructura, organización y disponibilidad del servicio. También reconoció prácticas comunitarias que podían aportar soluciones y aprendizajes. Oigan, y dirán, ¿por qué el tema del agua? O sea, eso no nos toca como escuela. Bueno, resulta que es algo que tendremos que tener muy presente porque son temas que van a influir en el servicio educativo que estamos brindando y también son oportunidades para lograr el aprendizaje, para contextualizar los saberes, los contenidos que vamos a trabajar con los mismos alumnos. Entonces, sí toma sentido y sí tiene relevancia, que vamos a verlo a través de este momento, ¿no? Conversemos qué afirmaciones sobre nuestra escuela consideramos ciertas y qué evidencias o voces necesitamos recuperar para comprenderlas mejor. Idea para recordar, leer críticamente la realidad es comprenderla mediante preguntas, relaciones y diálogo para tomar decisiones más pertinentes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos actualizar la lectura de la realidad cada ciclo escolar? Y hay que reconocerlo, ya tenemos una lectura de la realidad, pero ¿qué sucede? Que esa realidad ya es distinta, ya cambia. Ojo, no significa que vamos a hacer a lo mejor un trabajo de meses, ¿no? No, vamos a iniciar, vamos a dar los cambios que sean necesarios. Y aquí está lo siguiente. La realidad está en movimiento. Cambian los estudiantes, grupos, familias, prácticas docentes, las condiciones de la comunidad y la manera en que el colectivo comprende lo que ocurre. Por eso la lectura necesita actualizarse. Sin embargo, actualizarla no significa comenzar desde cero. El punto de partida puede ser lo construido durante el ciclo anterior. Es decir, ya tenemos muchos elementos que son muy valiosos, muy importantes. Uno, el diagnóstico socioeducativo, los acuerdos previos. Dos, el balance del programa de mejora continua. Tres, los ajustes realizados al programa analítico. Cuatro, las producciones, evaluaciones y observaciones de los mismos estudiantes que hay que tomarlos en cuenta. Cinco, las voces recuperadas de familias y comunidad. 6. Los avances, dificultades y preguntas que quedaron abiertas. Después conviene distinguir qué información continúa vigente, qué cambió y qué hace falta comprender. Ciertamente la fase intensiva permite organizar una lectura inicial y acordar cómo ampliarla durante las primeras semanas. No es indispensable contar con todas las respuestas antes de recibir los grupos. Es completamente imposible. O sea, es demasiada información por un lado y también sería una visión sesgada, ¿no? Limitada, porque necesitamos el mismo convivir con los estudiantes. La actualización continúa a lo largo del ciclo. Una nueva condición, evidencia inesperada o un cambio en la comprensión pueden llevar al colectivo a revisar el diagnóstico y ajustar decisiones. Dice por acá el ejemplo, en la escuela Benito Juárez, recuperó los registros sobre el agua y confirmó que el problema continuaba, pero con diferencias entre turnos y temporadas. También observó que algunas acciones del ciclo anterior habían mejorado el almacenamiento. Conservar esa experiencia les permitió investigar únicamente lo nuevo y no repetir todo el diagnóstico. Conversemos. ¿Qué información de su escuela, que están viendo el video, del ciclo? Un abrazo desde Baja California Sur. Ponme en los comentarios de qué parte del país nos acompañas. Muchas gracias.
¿Qué información del ciclo anterior sigue siendo útil? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué necesitamos indagar al conocer a nuevos grupos? Idea para recordar. Actualizar la lectura es recuperar lo aprendido, reconocer los cambios y mantener abiertas las preguntas durante el ciclo. Vamos con la 3. ¿Qué aspectos necesitamos observar para comprender nuestra realidad? Cada escuela decide qué aspectos resultan relevantes, así de sencillo, ¿sale? Nosotros como Consejo Técnico Escolar tenemos esa total libertad, facultad, autonomía. Nadie nos puede venir a decir, oye, para ti lo importante va a ser esto. Absolutamente no. Ciertamente nos pueden dar orientaciones, nos pueden preguntar, oye, ¿ya pensaste en esto? ¿Ya pensaste en lo otro? Pero finalmente aquí la escuela es quien decide. No existe una lista rígida que deba contemplarse de principio a fin. La Secretaría promueve ámbitos en diferentes escenarios, pero es eso, es un punto de partida que podremos considerar. Lo importante es seleccionar aquellos que ayuden a comprender a los estudiantes, la enseñanza, la organización escolar y la comunidad. Una revisión inicial puede considerar, uno, los mismos estudiantes, sus aprendizajes, intereses, capacidades, lenguas, participación, bienestar, asistencia, expectativas, barreras que están enfrentando y apoyos requeridos. Dos, enseñanza y prácticas docentes, estrategias, evaluación, acompañamiento, uso de materiales y demás. Tres, escuela y organización, es decir, la convivencia, la inclusión, la accesibilidad, acuerdos, tiempos, espacio, funcionamiento del CT y carga administrativa, las familias y las comunidades, el contexto y territorio, así como la infraestructura y recursos. Esos aspectos no deben analizarse como comportamientos aislados. Por ejemplo, la asistencia puede relacionarse con transporte, salud, clima, organización familiar, convivencia o prácticas escolares. Mirar sus vínculos ayuda a evitar explicaciones únicas y acciones poco pertinentes. Cada servicio ajustará la selección. Una escuela multigrado, un preescolar comunitario y una secundaria urbana pueden observar dimensiones semejantes, pero formular preguntas diferentes según su territorio y sus posibilidades de intervención. Por ejemplo, en la primaria Benito Juárez, el agua se relacionó con la infraestructura, la higiene, la asistencia y algunas actividades pedagógicas. Al vincular esos aspectos, el colectivo comprendió que no era solo un asunto de mantenimiento ni únicamente un tema para trabajar en clase. Conversemos. ¿Qué aspectos necesitamos relacionar para comprender nuestra situación prioritaria y cuáles no aportan información útil en este momento? O sea, tenemos que ser muy claros y sobre todo muy eficientes con el tiempo. Idea para recordar, los ámbitos orientan la mirada, pero cada escuela selecciona y relaciona los que ayudan a comprender su realidad. Lo que les adelantaba hace un momento, ¿se acuerdan? Vamos con la número 4. ¿Qué información, evidencias y voces necesitamos recuperar? Una lectura amplia combina información cuantitativa y cualitativa. Es decir, los números permiten reconocer tendencias. Las experiencias y voces ayudan a comprender cómo se vive y por qué podrían estar ocurriendo. Ninguna fuente por sí sola ofrece una explicación completa. El colectivo puede aprovechar información que ya existe, producciones, evaluaciones y conversaciones con los estudiantes. Si nos damos cuenta, abarca los dos, tanto lo cuantitativo, que es acerca de los números, las cantidades, las frecuencias, como lo cualitativo, cómo se describen, cómo se sintieron, cómo lo perciben y demás. Observaciones de la práctica y planeaciones, registros de asistencia, participación, acuerdos, minutas, entrevistas, cuestionarios o reuniones con familias, saberes, testimonios y experiencias de la comunidad. Ojo, niñas, niños y adolescentes no son únicamente personas sobre quienes se reúnen datos. Sus preguntas, intereses, expectativas y explicaciones forman parte de la comprensión de la escuela. También es importante buscar voces que suelen escucharse menos y generar condiciones seguras para su participación. No se requiere producir numerosos formatos. Conviene comenzar con una pregunta clara, identificar la información necesaria y elegir una forma sencilla de recuperarla. Toda evidencia debe tener un propósito y manejarse con confidencialidad, que es una necesidad completamente en este momento. Ojo, un ejemplo, la Escuela Benito Juárez comparó reportes del servicio, registró registros de suspensión de actividades, observaciones docentes y testimonios de estudiantes y familias. Los datos mostraron la frecuencia,
Las voces permitieron comprender los efectos y reconocer prácticas de captación y cuidado que no aparecían en los registros. Ojo, la conversación y se refiere a la misma parte y problemática del agua, que en este caso ya nos da evidencia de que se limitaba el servicio educativo por esta problemática. ¿Qué evidencia ya tenemos que voces faltan y para qué decisión concreta necesitamos cada información? Idea para recordar. La evidencia adquiere sentido cuando responde una pregunta, se contrasta con otras fuentes y se interpreta colectivamente. Ahora sí, vámonos con el número 5. Bien, la número 5. ¿Cómo pasamos de reunir información a problematizar la realidad? Reunir datos es solo el comienzo. Problematizar significa interrogar una situación para superar explicaciones rápidas y comprender las relaciones que la originan o la mantienen. El propósito no es complicar el análisis, sino formular mejores preguntas antes de decidir. Una ruta sencilla consiste en los siguientes pasos. 1. Precisar qué está ocurriendo y cómo lo sabemos. 2. Identificar a quiénes afecta, de qué manera, cuándo y dónde. 3. Contrastar datos, aquí también experiencias y distintas voces. 4. Explorar causas posibles y relaciones entre ámbitos. 5. Revisar qué hace o deja de hacer la propia escuela. 6. Reconocer fortalezas, recursos y experiencias favorables. 7. Distinguir qué sabemos, qué suponemos y qué falta investigar. 8. Delimitar las posibilidades de actuación pedagógica y de gestión. Importante mencionar que todo esto se recupera en el ejemplo que vamos a ver en un momento más de la lectura de la realidad, que también contiene un caso ficticio para que tengas una orientación acerca de cómo se puede realizar. Entonces, todo está conectado con los diferentes materiales. Es útil avanzar mediante una secuencia: dato, interpretación, pregunta, comprensión y una decisión. Un dato no explica por sí mismo la realidad. Si la asistencia disminuyó, el colectivo necesita analizar en qué grupos, durante qué periodos, por qué razones y con qué efectos antes de elegir una acción. Problematizar también exige cuidar el lenguaje. En lugar de afirmar las familias no participan, conviene preguntar qué formas de participación se están reconociendo, qué medios y horarios ofrece la escuela, qué opinan las familias y qué condiciones dificultan su presencia. Ojo, en la escuela puede verse así. Ante las interrupciones de agua, la primaria Benito Juárez distinguió hechos, interpretaciones y preguntas. Descubrió que el problema no tenía una sola causa y que algunas decisiones internas podían mejorar el uso y la respuesta escolar, aunque la escuela no controlara el suministro comunitario. Es decir, no nos toca, pero de todos modos nos afecta, y acerca de esta afectación, ¿qué sí podemos hacer? Conversemos qué explicación inicial necesitamos poner en duda y qué pregunta podría ayudarnos a comprender mejor la situación. Idea para recordar. Problematizar es transformar datos y certezas en preguntas que permitan comprender antes de actuar. Vamos con la 6. ¿Cómo se concreta la lectura de la realidad en el diagnóstico socioeducativo? Dice que están estrechamente vinculadas, pero no son exactamente lo mismo. Aquí aparece la lectura y después se transforma en este diagnóstico. Ojo, la lectura es el proceso colectivo de observar, escuchar, preguntar, relacionar y problematizar. El diagnóstico, que será el siguiente paso, es la síntesis organizada de lo comprendido hasta el momento determinado. Reitero, lo vamos a ver en nuestro ejemplo. Permanece abierta y continúa durante el ciclo. Dice por acá, se actualiza cuando cambian las condiciones y aparecen nuevas evidencias. Y por último, ampliar la comprensión mediante el diálogo. Así, el diagnóstico socioeducativo fundamenta decisiones pedagógicas y de mejora escolar. Un diagnóstico útil puede expresar la situación observada, las evidencias que la sustentan, las personas y los procesos. Vamos con lo siguiente. No necesita convertirse en una colección extensa de gráficas y anexos. Las tablas o cifras son valiosas cuando ayudan a comprender. De lo contrario, basta una síntesis clara y argumentada. Tampoco es una sentencia definitiva sobre la comunidad. Refleja la comprensión alcanzada y debe revisarse con respeto cuando surge nueva información. En la primaria Benito Juárez sintetizó la frecuencia de las interrupciones, sus efectos, las condiciones asociadas y los recursos comunitarios disponibles. También registró qué aspectos todavía debía investigar. Esa síntesis se convirtió en una base compartida para sus decisiones curriculares y de gestión. Conversemos.
¿Nuestro diagnóstico explica lo que hemos comprendido o solo reúne información sin relacionarla? Idea central. El diagnóstico socioeducativo organiza la comprensión alcanzada y ofrece una base común para decidir. Vamos con el número siguiente, y esto ya la parte práctica, ¿no? Acerca de para qué nos sirve esta lectura de la realidad. ¿Cómo orienta una misma lectura de la realidad al programa analítico y al programa de mejora continua? Ambos programas parten de la lectura crítica concretada en el diagnóstico socioeducativo, pero cumplen ciertamente finalidades diferentes y complementarias. El programa analítico tiene una finalidad curricular y pedagógica. El de mejora continua tiene una finalidad de gestión y mejora escolar. El analítico recupera situaciones, intereses, saberes y características del contexto para dar sentido a los contenidos y PDA. Es decir, vamos a contextualizar el aprendizaje. Mientras que en el de mejora prioriza condiciones o problemáticas que afectan el servicio educativo y en las que la escuela puede intervenir. El analítico orienta la contextualización, posibles contenidos locales, secuenciación, ejes y orientaciones didácticas, mientras que en el de mejora continua orienta objetivos, metas, indicadores, acciones, seguimiento y comunicación. El analítico pregunta, ¿qué y cómo enseñar considerando nuestra realidad? Mientras que el de mejora continua pregunta, ¿qué condición escolar necesitamos mejorar y cómo podemos hacerlo? Es decir, no se hacen dos diagnósticos. Con uno se trabajan dos diferentes procesos que dan lugar a documentos, ¿no? Acá, por ejemplo, en la escuela puede verse así. En la Benito Juárez se vinculó el agua con medición, interpretación de datos para el programa analítico, producción de textos, ambiente y saberes comunitarios. Todo eso se va a trabajar con los estudiantes, ¿sale? Mientras que en el programa de mejora continua se priorizó mejorar las condiciones escolares de almacenamiento, uso y respuesta ante interrupciones mediante una meta y acciones viables. Una misma lectura originó dos rutas distintas. Uno es para el aprendizaje de los estudiantes y el otro es acerca del servicio educativo. Conversemos. ¿Qué decisiones derivadas de nuestro diagnóstico son curriculares y cuáles corresponden a la mejora de las condiciones escolares? Idea para recordar. Una sola lectura de la realidad orienta dos campos, la enseñanza y la mejora de la escuela. Esto es crucial para nuestra fase intensiva porque vamos a ver que los siguientes temas parten de lo mismo, parten de la lectura de la realidad, ¿sale? Primero vamos a trabajar el analítico y después el proceso de mejora continua. Así que hay que estar muy atentos a toda esta parte, ¿sale? Y bueno, ya la pregunta número 8, para cerrar con el resumen, ¿cómo podemos construir, actualizar y mantener viva nuestra realidad, lectura de la realidad? Bueno, aquí aparecen diferentes momentos breves o pasos, ¿no? Uno, recuperar el diagnóstico, los programas y el balance del ciclo anterior. Dos, distinguir qué información continúa vigente y qué ha cambiado. Tres, formular las preguntas que orientarán la indagación. Cuatro, organizar las evidencias disponibles sin producir documentos innecesarios. Es decir, no buscamos más carga de lo que ya tenemos. Cinco, incorporar las voces que todavía no han sido escuchadas. 6. Relacionar la información y problematizar las situaciones. 7. Elaborar una síntesis inicial del diagnóstico socioeducativo. 8. Separar lo del programa analítico y lo del programa de mejora continua. 9. Acordar qué información falta, quién la recuperará y cuándo se revisará. No es indispensable completar esta ruta en una sola sesión. Durante la fase intensiva, el colectivo puede recuperar la experiencia. Las observaciones de las primeras semanas permitirán enriquecerla. Ojo, la responsabilidad es compartida. La dirección facilita condiciones, el colectivo interpreta y decide, los estudiantes, familias y comunidad aportan sus voces. En la escuela puede verse así. La primaria Benito Juárez acordó revisar su lectura al conocer a los nuevos grupos y al cambiar la temporada de abastecimiento. Registró únicamente los ajustes relevantes y explicó qué decisiones del programa analítico o del programa de mejora continua debían modificarse. Conversemos, ¿qué podemos avanzar en la fase intensiva? ¿Qué necesitamos completar después y cuándo volveremos a revisar nuestra comprensión? Idea para recordar, la lectura comienza con lo que sabemos, se enriquece con nuestras voces y se revisa cuando la realidad cambia. En ese sentido, familia SEA, bueno, ya al final aparecen algunas preguntas que pueden guiar el análisis del CTE.
¿Qué conocemos actualmente de nuestra realidad y qué ha cambiado? ¿Qué evidencia sustenta nuestras afirmaciones? ¿Qué voces hemos escuchado y cuáles faltan? ¿Qué fortalezas, saberes y recursos reconocemos? Al final también aparece todos los elementos para recordar y las referencias que hemos utilizado para elaborar este resumen que hemos hecho con muchísimo cariño. ¿Sale? Así que, familia SEA, vámonos nuevamente con las orientaciones, porque después de todo este preámbulo, toda esta información, vamos a reconocer que la lectura de la realidad es algo que ya hemos hecho anteriormente y ciertamente en esta parte de las orientaciones nos dicen, oye, pues sería un buen momento para recordar qué fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, aquí el quinto producto nos dice lo siguiente: en equipos compartan y registren en listas, tablas o esquemas lo que saben y la información que tienen acerca de las y los estudiantes que atenderán este ciclo escolar, así como de las condiciones actuales de la escuela, la comunidad. Es decir, se reconoce que ya tenemos muchos antecedentes, que de pronto en la lectura que hicimos de este resumen, pues aparecen muy constantes todos estos elementos y aparecen algunos ejes de análisis. Uno, ¿cuáles resultados más relevantes en qué momento? ¿No? Para responder, pueden considerar criterios como los siguientes: son de interés para los estudiantes, son poco conocidos por ellos, constituyen problemáticas frecuentes y demás. Dos, ¿qué situaciones o problemas pueden ser aprovechados para organizar la enseñanza? Es decir, ya lo vimos para la contextualización en el programa analítico. Tres, ¿qué situaciones o problemas afectan el aprendizaje de los estudiantes? Esto les permitirá realizar ajustes o nuevos planteamientos a su programa de mejora continua. Entonces, ahí está para tenerlo claro. Y bueno, más adelante, pues ya nos habla acerca de algunas otras preguntas que tendremos que tener muy en cuenta. En ese sentido, aparece la historia de la estrella de mar, que ciertamente aparece como un producto más, ¿no? Que aquí se está recuperando y por acá aparecen las posibles respuestas, ¿no? Y dice lo siguiente: la estrella de mar. Una niña caminaba por una playa donde miles de estrellas de mar habían quedado varadas tras una terrible tormenta. Al acercarse a cada una, la recogía y la devolvía al océano. La gente la observaba divertida, ¿no? Llevaba un tiempo haciendo esto cuando un hombre se le acercó y le dijo: niña, ¿por qué haces esto? Mira esta playa. No puedes salvar a todas las estrellas de mar. No puedes marcar la diferencia. La niña pareció desanimada repentinamente, pero después de unos momentos se agachó, recogió otra estrella de mar y la arrojó lo más lejos que pudo al océano. Luego miró al hombre y respondió: para esta sí marqué la diferencia. Y es una reflexión muy interesante, muy rápida, que de pronto nos puede ayudar a tener muy en cuenta estas preguntas y sobre todo nuestro quehacer docente. ¿Qué problemáticas pueden pasar inadvertidas debido a creencias, supuestos o prejuicios previamente asumidos como ciertos? Dos, ¿qué situaciones se dejan de atender al considerarse ajenas a los ámbitos de acción de la escuela? Tres, ¿de qué manera esas percepciones y omisiones limitan los propósitos formativos de la escuela? Cuatro, ¿qué podrían hacer para fortalecer una lectura más crítica de la realidad? Entonces, esos serían los tres diferentes productos, ¿sale? Ojo, vámonos con el ejemplo, pero dado que el ejemplo ya nos va a ayudar a visualizar cómo queremos que sea nuestro programa analítico, vamos a ver un juego interactivo. ¿Qué tanto sabemos acerca del programa analítico? ¿Sale? Vamos a darle clic aquí para jugar. Es un póker. La verdad es que creemos que está muy interesante. Ustedes díganme en los comentarios. Y son diferentes preguntas. Tenemos hasta tres posibles opciones. Iniciamos con 10 puntos. Y bueno, yo voy a apostarlo todo como siempre. La pregunta es: ¿cuál es el propósito principal del programa analítico? A, administrar los recursos escolares. B, contextualizar y organizar la enseñanza. C, establecer metas de mejora. Bueno, claramente sabemos que es la B, ¿no? La contextualización de la enseñanza. La siguiente pregunta: ¿qué nivel de concreción curricular representa? Bueno, esta es pregunta de examen, ya lo platicamos en otro video. Es el segundo nivel de concreción curricular, ¿no? Que aparece dentro del plan de estudios 2022. ¿Quién construye el programa analítico? ¿No? Igual, esas preguntas las podemos hacer al azar, podemos sacar papelitos para decir: oye, va a participar el maestro Dante, la maestra Adriana, que les enviamos un fuerte abrazo. Y aquí aparece el colectivo docente, la autoridad educativa,
cada docente de forma aislada. Bueno, este se va creando de parte del colectivo docente. Entonces, son 12 diferentes preguntas. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Cuál es su principal punto de partida? ¿No? Aquí, por ejemplo, el calendario escolar, la lectura de la realidad y claro que quería que llegáramos a este punto, el presupuesto de la escuela. Bueno, sabemos que es la lectura de la realidad. Voy a dar el calendario, me equivoqué, pero me da la respuesta correcta. Y como todavía tengo algunos puntos, puedo seguir jugando, no puedo continuar. Y bueno, el juego lo podemos hacer las veces que queramos. Ya hasta aquí dejo el juego para que ustedes decidan cómo lo van a trabajar junto con sus compañeras y compañeros. Ahora sí, familia sea, vámonos con este ejemplo de la lectura de la realidad. Importante, este ejemplo no es un formato oficial ni una receta. Cada colectivo puede recuperar lo que le resulte útil y ajustarlo a las condiciones, tiempos y prioridades de la escuela. Bueno, aquí aparece un preámbulo que muestra el documento. Vamos a conocer el caso ficticio de la escuela Benito Juárez, donde nos dice cómo está, dónde se ubica, toda la contextualización. Y vamos a ver que se recuperan muchos elementos del resumen que trabajamos anteriormente, ¿no? Las fortalezas que el colectivo reconoce, cuál es el punto de partida, registro de asistencia y puntualidad, qué es lo que ya tenemos, los cuadernos y producciones recientes, experiencias del personal y comunicación con las familias, algunas pocas preguntas para tomar en cuenta, porque de pronto hay información que nos hace falta. ¿Qué situaciones dificultan la asistencia? Porque esa es la problemática como más puntual aquí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando regresan después de faltar? ¿Qué apoyos sencillos podría ofrecer la escuela y las familias? Dice por acá, vamos a destinar 45 minutos de la fase intensiva para revisar nuestros registros, cuadernos y experiencias. Recordemos, la fase intensiva es para iniciar el primer borrador de esta lectura de la realidad. No se busca que vayamos a concluir todo. También vamos a considerar los estudiantes. Bueno, dice un alumno, cuando falto a veces no sé en qué página van y me da pena preguntar. Otro dice, me ayuda que un compañero me diga qué fue lo más importante, qué nos dicen las familias, los maestros. Entonces se va redactando toda la información que se va recuperando en cada uno de los elementos. ¿Cuáles son los hallazgos de forma cualitativa, cuantitativa, las posibles razones de por qué faltan los estudiantes, los alcances de la escuela? Y ahora sí, ¿no? Con toda esta información se redacta una lectura de la realidad, como lo comentábamos en el resumen. La Escuela Primaria Benito Juárez es una escuela de organización completa y turno matutino que atiende a 168 estudiantes en 6 grupos. Se encuentra en la colonia de Las Palmas, en Baja California Sur y demás. Dice por acá que los registros mostraron que 18 estudiantes habían acumulado 5 más ausencias y que la situación aparecía en 5 de 6 grupos. Las voces aportaron explicaciones de los registros no contenía, el colectivo reconoció que la escuela tampoco respondía siempre de la misma manera, la lectura permitió reconocer otra posibilidad. En varios grupos surgieron preguntas sobre el agua, su almacenamiento, el arroyo, los residuos, las plantas y demás. Y aquí se va a aprovechar lo comprendido para dos usos distintos. Para el programa analítico, vamos a tomar en cuenta lo que es las problemáticas del agua. Vamos a ver qué se puede relacionar con contenidos y PDA. Mientras que para el programa de mejora continua, la lectura de la realidad nos va a servir para la asistencia y puntualidad, ¿no? Aparece un cierre y también más adelante, pues aparecen diferentes formatos que se utilizaron para poder hacer este ejemplo y que también pueden trabajarlo junto con todos ustedes y están listas para descargarse, imprimirse y que ya lo puedan utilizar. Ciertamente son ejemplos, no tienen por qué ser estos, ya cada escuela va a decidir, ¿sale? Así que familia sea, espero que el video haya sido de utilidad, platícame en los comentarios qué te pareció. Recuerda que tenemos la carpeta completa del tema número 1 y 2, te incluye todo lo editable, todo lo de pago, todos los juegos, todo para que en un solo lugar simplemente le des clic aquí y lo descargues, así como yo, ¿sale? Todo está en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribiste la palabra materiales, seguro ya te enviamos el enlace y vamos a ingresar en este apartado. Sale los materiales de la fase intensiva. Vamos a darle clic aquí y aparece primero todo lo que tiene costo. Primero te platico esto y después los regalos. ¿Sale? Tenemos la carpeta premium que es en un solo clic todo para este ciclo escolar
de una vez, no batalles para nada en todo el año, ¿sale? Por otro lado, tenemos el paquete completo del tema uno y 2. Dices tú, no, y a mí solamente me interesa lo de la fase intensiva. Y ese te incluye todo lo que te comenté hace un momento para que lo tengas en un solo clic. Ojo, de 430 está en 380 y todavía el sistema te da 10% de descuento. Entonces, mira, es bastante el ahorro. Te quedan 342. Agregas tu correo, ahí te enviamos todos los materiales, tu forma de pago, tus datos y te damos continuar. Y bueno, reitero, si compras algo, ayudas al canal. Muchas gracias. Así podemos seguir haciendo videos y materiales para todos. Vamos a ingresar ahora sí con los regalos. Bajamos y vamos a ver que hay diferentes páginas. Más o menos a partir de la página 4 o 5 ya aparecen los regalos que tenemos para todos ustedes. Por ejemplo, tenemos la presentación que utilizamos, infografías, los productos y demás. Y hay que explorar porque es mucho el contenido, ¿sale? Si solamente agregas materiales gratuitos, te va a decir que tu pedido no requiere ningún pago, ¿sale? Es completamente gratis. Agregas tu correo, tus datos, continuar y todo se te envía inmediatamente. Si agregas algo que tiene costo, pues sí te va a pedir forma de pago. Familia SEA, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos, saludos.